el problema sí es muy grave. Una menopausia, 30 años sin tratamiento, pues termina en cosas que ya hemos visto en nuestras abuelas, en las personas, adultos mayores que conocemos, ¿no? La falta de vitamina D, de calcio, de estrógeno, se convierte en osteopenia, luego en osteoporosis, luego en fracturas patológicas, fractura de fémur y estadísticamente hablando, un adulto mayor que tiene una fractura de fémur patológica por una osteoporosis tiene un 90% de estar muerto dentro del siguiente año a esa fractura. La niebla mental se te vuelve Alzheimer. El deseo sexual, olvídate. La función sexual, olvídate. Resequedad genital, atrofia de los genitales. Bueno, ahí podemos seguir dando una lista larga que al final lo que termina sucediendo es que tanto la calidad de vida como la expectativa de vida de la mujer se ve totalmente comprometida con una menopausia a largo plazo, sin tratamiento, digan lo que digan. ¿No? Que no, esta no es la dosis, no me estoy sintiendo bien, hasta que uno ya vaya encontrando cómo le hago yo frente a esto de una mejor manera y cómo me vuelvo a sentir yo sana, bien. El tratamiento es individualizado. Tú tocaste tres puntos ahí que yo quisiera elaborar un poquito más desde el punto de vista médico. Uno es los mitos en torno al tratamiento de la menopausia, de por qué existe tanto mito, porque desde el punto de vista científico, médico, desde hace muchos años, los médicos que hacemos medicina basada en evidencia, tenemos claro que el tratamiento de la menopausia en pacientes que no tengan contraindicaciones es terapia de reemplazo hormonal, eso lo tenemos absolutamente claro, pero la gente no, y ya te voy a decir por qué. El otro punto importante que tocaste es el de las hormonas. Comentario que recibo también muchísimo día a día en consulta y en redes sociales, pero ¿por qué llenar el cuerpo de hormonas? Ya voy a elaborar por qué llenar el cuerpo de hormonas. Y tres, el tratamiento, el manejo integral de la menopausia, porque no es solamente ir por una receta médica, no es una receta médica, eso no es el manejo de la menopausia. Entonces empecemos con el tema de los mitos. Yo sé que de la audiencia que está viendo esto, muchos todavía tienen ese mito y no es culpa de ellos, la verdad es culpa de nosotros, no mía, pero sí de los médicos, pues de los investigadores, porque lamentablemente hace muchos años, yo me acuerdo que yo en esa época era residente de ginecobstetricia, te estoy diciendo que no me acuerdo exactamente, pero eso puede haber sido alrededor del año 1997, en Estados Unidos se hizo un estudio gigante que se llamaba el WHI, Women's Health Initiative, ese era el nombre del estudio. Un estudio enorme, un montonón de mujeres en donde se quería ver, donde se les dio terapia de reemplazo hormonal y se quería ver pues qué pasaba, o sea, a ver si era buena, si era mala, si no sé qué. Bueno, al final arrojó que aumentaba el riesgo de cáncer de seno, que es lo que más le preocupa a la gente, que es totalmente falso en este momento, lo tenemos clarísimo. Hay un estudio con 10 millones de mujeres mayores de 65 años, 10 millones de mujeres, o sea, eso es una barbaridad, que decidieron no suspender su terapia de reemplazo hormonal y, oh sorpresa, las que no suspendieron la terapia de reemplazo hormonal tuvieron menos cáncer de seno, menos cáncer de pulmón, menos muerte por cualquier causa que las que sí suspendieron la terapia de reemplazo hormonal. Pero lamentablemente ese estudio del año creo 97, el WHI, pues fue un estudio mal hecho, mal hecho. Eso sucede todo el tiempo. O sea, yo digamos que yo no estoy diciendo que lo hicieron mal a propósito, pero pues a veces las cosas no salen bien, ni siquiera ni siquiera entre los investigadores, porque pues fue un estudio sesgado, ese es el término científico para el asunto, fue sesgado y los resultados no eran reales, los resultados, o sea, fue un estudio pésimo, pero pues de eso se enteró hasta Raimundo y todo el mundo y a la fecha, ¿cuántos años después seguimos luchando contra esa mala información de ese estudio que fue lo peor? Mira, eso es lo peor, de las peores cosas que le puede haber sucedido a las mujeres, porque hasta hace poco tiempo la terapia de reemplazo hormonal fue satanizada por culpa de ese estudio sesgado
Y tú sabes qué le ha causado eso a todo ese montón de mujeres que hicieron la transición a la menopausia durante estas épocas pasadas en donde ese estudio, digamos que era lo que mandaba la pauta en el momento, pues que ninguna tuvo terapia de reemplazo hormonal. Todas esas mujeres han vivido más mal, han vivido menos tiempo, han sufrido más cánceres, han tenido más problemas que si no hubiera existido nunca ese estudio y les hubiéramos podido haber dado terapia de reemplazo hormonal. Entonces eso es lo primero, hay que desmitificar esto. Hay contraindicaciones, por supuesto, pero como en todo en la vida, o sea, hay pacientes que tienen cualquier condición, cualquier enfermedad y unos pueden recibir este medicamento y otros no, porque resulta que este paciente en especial tiene, voy a decir cualquier cosa, un prolapso de la válvula mitral, entonces a él no le puedo dar esto, pero a todos los demás sí. Lo mismo sucede con la terapia de reemplazo hormonal. Si tú tuviste cáncer de seno en el pasado, hormonosensible, pues lamentablemente a ti no te puedo dar terapia de reemplazo hormonal, está contraindicada. Pero realmente son, o sea, creo que puedo contar con los dedos de mi mano las contraindicaciones para recibir terapia de reemplazo hormonal. El resto de las mujeres, es decir, el 99.9% de las mujeres que la necesitan, la pueden y la deben recibir. Claro, pero entonces, precisamente porque no había la información, o porque más bien la información y este estudio que tú dices lo satanizó tanto, a mujeres como a mí, yo oía la palabra reemplazo hormonal y me parecía terrible, como así, me van a dar una cosa que quién sabe qué me va a producir, qué cambios voy a tener en mi cuerpo, me va a hacer daño, me va a enfermar, lo veía como el demonio. Y cosas como, por ejemplo, todos los mitos y todo lo que hubo alrededor de eso, ¿no? Que el pollo tiene hormonas y que entonces te van a pasar una cantidad de cosas absurdas en tu cuerpo y en tu salud. Entonces, cuando uno empieza a oír, no, es que la respuesta a la perimenopausia para que sea más llevadera y para la menopausia es la terapia de reemplazo hormonal, era como, no me puedes estar dando esa respuesta, eso tiene que ser terrible. ¿Cuántas mujeres? Y además, otra cosa, y eso no es natural. No, doctor, eso no es natural. Entonces yo Ese quiero es mi más siguiente bien, punto. yo quiero más bien ¿por qué no me da un tratamiento que sea natural? Entonces oye muchas mujeres, no, más bien tomes esta agüita, esta matica, esta otra florecita, estas esencias, y uno cree que ese es el camino, que el camino tiene que ser porque las hormonas no son naturales. Bueno, ahí tengo yo un comentario muy importante. No hay nada más natural que la terapia de reemplazo hormonal. Y te voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? El cuerpo humano, la gasolina, el motor del cuerpo humano, son hormonas. Hormonas, todos son hormonas, neurohormonas, hormonas esteroideas, hormonas glicoproteicas, feromonas. Nuestro cuerpo es una máquina hormonal. Eso es nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando te da hipotiroidismo? O sea, cuando le deja de funcionar a uno la glándula tiroides y uno no produce hormona tiroidea. Si no le dan a uno tratamiento, en 1 o 2 años estás muerto por culpa de eso. ¿Qué pasa cuando uno le da diabetes y el páncreas deja de producir insulina? En unas horas estás muerto. ¿Qué pasa si cualquier glándula de tu cuerpo deja de funcionar y no reemplazas esa hormona artificialmente, por supuesto? En X o Y tiempo estás muerto por culpa de eso. ¿Qué pasa si tu ovario, que es una glándula como cualquier otra glándula, como la glándula tiroidea, como la glándula suprarrenal, como la glándula pituitaria? ¿Qué pasa si tu ovario deja de producir estrógenos, testosterona y progesterona, que son, digamos, las principales hormonas que produce el ovario? Pues estás pésimo. Después de décadas de tu cuerpo sin estar en esa hormona, estás pésimo. Y después de un poco tiempo más, estás muerto. O con una calidad de vida O terrible. una calidad de vida desastrosa. Estás a los 80 años por ahí, no sabes ni de quién eres vecino, con fracturas. Exacto, lo que tú decías. Somos hormonas, por Dios. ¿Cuántas mujeres mayores que yo tuvieron que enfrentar a palo seco la perimenopausia y la menopausia? Una Y injusticia. entonces lo que uno oía, no, tal persona se cayó en la ducha y se fracturó la cadera, pero si estaba tan bien, le pasó eso y ya después su calidad de vida bajó terriblemente, disminuyó su calidad de vida o se vio afectada, o la mujer de 50 o 60 años con Alzheimer y uno decía, pero
¿por qué? Si uno la veía tan bien, si todo estaba tan perfecto, pero como uno le tenía el tema de que Claro, no no, existía, de hecho, la opción de la terapia de reemplazo hormonal estaba vetada.